Muy buenos días, Anaí, y saludos a todos por allá. Muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a usted por atendernos esta llamada. Sabemos que tiene que estar hoy presente en la Asamblea Nacional. Yo decía que la renovación de los poderes públicos estaba prevista para la sesión extraordinaria que se había instalado el pasado viernes. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello Rondón, también diputado, dijo que la misma quedaba aplazada y que se retomaría el día sábado debido a que la oposición no había logrado ponerse de acuerdo con la bancada chavista para designar, en este caso, a los 3 rectores del Consejo Nacional Electoral que van a sustituir a los que ya tienen sus periodos vencidos. Quisiera conocer su opinión al respecto, por qué ha sido diferida en 2 oportunidades esta sesión. ¿Está usted de acuerdo con esta apreciación que hace el presidente de la Asamblea Nacional de que se debe a que la oposición no se ha puesto de acuerdo? Bueno, en primer lugar debo decir, estamos aquí en la Asamblea, ya yo estoy aquí desde las 10 de la mañana, 10 y 10, ya son las 11:25, esta gente no ha llegado. Después dicen que suspenden las sesiones por culpa de nosotros la oposición y resulta que son ellos los que por sus contradicciones internas, como sucedió en la sesión del jueves, ellos suspendieron esa sesión estando nosotros aquí, llegando ellos como a las 2 de la tarde, nosotros estábamos de las 9:30. Luego, o mejor dicho, convocaron a la sesión extraordinaria del sábado y a la medianoche nos mandaron por Relaciones Públicas de la Asamblea Nacional la información que había sido suspendida esa convocatoria para hoy lunes a las 10 de la mañana. Estamos aquí a las 10 y como ya lo acabo de decir, ya son las 11:30 y esta gente no ha llegado. Bueno, lo que veo yo, la perspectiva es que van a volver a convocar para el 26 y el 30. Por ejemplo, en el caso del Tribunal Supremo de Justicia se necesitan 3 convocatorias, a no ser que ellos quieran eliminar el requisito de la mayoría calificada y entonces designen hoy el poder ciudadano y el poder electoral. La oposición allí no es que está pidiendo regateos ni nada de eso, sino simplemente si la Constitución dice que debe haber las 2/3 partes, porque la Constitución parte de la hipótesis, del supuesto, del principio, mejor dicho, que la democracia es para llegar a consenso, para solucionar problemas, pero la tiranía de la mayoría la entiende de otra forma. Que quieren es imponer su propio proyecto en esos poderes, de manera tal de no tomar en consideración esa realidad que le acabo de mencionar. Por eso es que es importante que en estas elecciones parlamentarias que se avecina, el pueblo tome conciencia de la importancia de tener una nueva mayoría para rescatar las instituciones republicanas del país. Si nosotros aquí tuviéramos la mayoría calificada por sí mismo, pues nosotros estaríamos seguramente estableciendo un poder público en general equilibrado, tomando en consideración a todo el mundo. No sucede lo mismo con el gobierno, que tiene aquí la mayoría y hace lo que le da la gana simplemente para mantener la hegemonía del poder. Nosotros, bueno, vamos a estar aquí, aquí hay una posición indeclinable y debo señalar lo siguiente, aquí ninguno ha aflojado, porque a veces uno ve en las redes y algunas comunicaciones de algunas personas que comienzan de una vez a presumir cosas y a atacar y a criticar y a decir que la oposición y la oposición aquella. No, aquí estamos todos unidos, aquí ninguno está flaqueando, aquí nadie está diciendo mire voy a romper la línea, todo lo contrario, lo que a nosotros nos diga, vamos a decirte la directiva de la fracción, eso lo hacemos porque estamos convencidos que estamos luchando por la Constitución, por la prevalencia del republicanismo y no de esta hegemonía de politiquería que el gobierno quiere establecer. Diputado, habla de esos rumores que ya corren en las redes sociales, de esas declaraciones apresuradas, digamos, como usted lo acaba de calificar. Ya vamos a hablar sobre esas declaraciones porque hay algunos comentarios que ha hecho el diputado Tomás Guanipa también a través de la red social Twitter. Ya vamos a hablar sobre eso. Antes quisiera saber, porque usted me comentaba que ya la bancada de la Unidad está allí presente, está completa la bancada de la Unidad respondiendo al llamado de la Asamblea Nacional. ¿Quiénes faltan por llegar a la Asamblea Nacional? Bueno, todavía faltan algunos, vamos a esperar que lleguen todos. Generalmente estamos siempre todos. Yo espero, bueno, que estén llegando todos, porque siempre ha habido el problema de los cupos y eso, pero todos nosotros tenemos la obligatoriedad de estar aquí. Aquí están los 2 de Mérida, Carlos Ramos y yo, está Stalin González, a Enrique Márquez, a Oscar Rondero, a Edgar Zambrano, a Barbosa, es decir, he visto la mayoría está ahorita llegando, de manera tal de que estoy seguro que al comenzar la sesión
renovación, los diputados de la oposición van a estar allí. Y los que no estén, pues entonces sí hay que cargarles la vindicta pública. Ahí sí yo estoy de acuerdo, porque aquí tiene que haber obligatoriedad. Y este es un compromiso, independientemente que se tenga la mayoría o no, nosotros tenemos que dar la cara y, como se dice el cuento, al pie del cañón da la pelea. Sí, yo le mencionaba algunas declaraciones que a través de la red social Twitter pues ha escrito el diputado también a la Asamblea Nacional y secretario general del Partido Primero Justicia, Tomás Guanipa. Él ha dicho que en la sesión del día de hoy de la Asamblea Nacional se pretende no renovar los poderes públicos, sino ratificar a aquellos, y lo leo textualmente, que han secuestrado la institucionalidad en Venezuela. Y él dice que nosotros, en referencia a los diputados de la bancada de la Unidad, o en este caso de la fracción de Primero Justicia, no vamos a votar por los candidatos del gobierno a los poderes públicos, y cuando liberemos la Asamblea Nacional los someteremos a revisión. ¿Esta es la posición que mantiene toda la bancada de la Unidad o solo de Primero Justicia? ¿La bancada de la Unidad va a votar por la designación de los poderes públicos el día de hoy o solo va a hacer presencia? No, todos tenemos una sola línea. Ahorita yo acabo de hablar con Morel Rodríguez, que creo que va a ser el vocero nuestro, porque él está en el Comité de Postulaciones Electorales. Es importante que los que están en los comités de postulaciones, está Bernardo Guerra también, están aquí presentes, y esa es la línea. Nosotros no vamos a estar ratificando cargos. Mira, no es porque sean, vamos a decirse, que tengan inclinaciones con el gobierno, con el PSUV, eso no es la condición para descartar a nadie, ¿no? Como tampoco el que sea de ECO, Copellano, Primero Justicia o de un nuevo tiempo, el partido que sea. El punto es que sean personas idóneas, que sean personas probas, que sean personas que van a poner por encima de los intereses partidistas y los intereses de un proyecto político dogmático, por encima de ellos el país. Y entonces ese es el punto central, que se cumpla la Constitución, que los requisitos se cumplan, que haya imparcialidad. Ahí hay gente que yo conozco que que han pasado los filtros, tanto del Poder Ciudadano como del Poder Electoral, como del Poder Judicial, muy buena, gente con magníficas credenciales. Incluso algunos yo he visto ahí que son militantes o son simpatizantes del gobierno y del PSUV, pero son tipos que tienen credenciales. Pero yo estoy seguro que a esas personas no las van a nombrar. Van a nombrar a Luis Ortega, a Tibisay, es decir, la gente pues que de alguna forma quiere repetir que ya pasó el tiempo, ya son 6 años y la gestión no ha sido de lo mejor del mundo. Entonces es importante pues que el gobierno tome conciencia que cuando se habla de mayoría calificada es para forzar un consenso, para buscar los mejores, no para simplemente aprovechar las circunstancias para evadir, darle tiempo al tiempo, buscar subterfugios, interpretaciones jurídicas, legalistas, es lo que se llama el fraude de la Constitución o el falseamiento de la Constitución, que es cuando tú utilizas los requisitos legales que te da la misma Constitución para violarla. Entonces esa es una de las situaciones que hay que tener claro, que lo que se requiere es un poder ciudadano, un poder legislativo, pero un poder judicial, un poder electoral que esté en manos probas, en gente idónea. Ese es el punto central. Por eso nosotros estamos como bloque, como equipo, siguiendo una sola línea. Sí, ayer el diputado Ricardo Sánchez pues criticaba que la oposición no había presentado los candidatos que ellos estaban proponiendo para ocupar los cargos de los nuevos representantes en los poderes públicos, y ni a qué partido representan. Decía que no se conoce ni el perfil ni la militancia del rector principal y los 2 rectores suplentes que pide la MUD al CNE. ¿Está usted de acuerdo con estas declaraciones de Ricardo Sánchez? En este caso la oposición tenía claro a qué candidatos iba a proponer para ocuparse de estos poderes públicos. Mira, yo he visto ahí candidatos que yo no sé ni de qué partido son, pero que sí sé que son personas que tienen capacitación y experiencia electoral. Por ejemplo, ahí hay un señor que se llama Pedro Durán, no debería decirlo, pero lo digo. A mí me parece ser un tipo capacitado, lo que yo he oído y el currículo que vi, así como él hay otras personas. Bueno, ¿por qué no nombran ese tipo de personas? Pero también hay unas personas que simplemente representan las líneas de un partido político. No debe ser así, porque entonces no estamos progresando. Entonces es mentira un proyecto revolucionario que se montó sobre la base de fortalecer la República, de adecentar las instituciones, y no está ocurriendo eso, sino todo lo contrario. Sí, diputado, quisiera saber un poco también el ambiente que se vive en estos momentos en la Asamblea Nacional y que me explique qué pasaría en el caso de que hoy las 2/3 partes que se necesitan para designar a los nuevos representantes de estos poderes pues no se obtengan. ¿Qué proceso vendría? ¿Se convocaría nuevamente a otra sesión? Mira,
Tú sabes que uno sabe cuando entra, pero no sabe cómo sale de aquí. Cuando hace 2 años o hace año y medio yo entré sin un chichón en la cabeza, sin 18 puntos, no sabía que iba a salir después de esa sesión así. O sea, esto aquí es muy incierto, ¿no? Uno no sabe el espíritu con que llegan, uno a veces les ve la cara, los ve retaliadores, los ve agresivos, y yo creo, por la impresión que me da de algunas caras aquí, que ellos van a tratar de sacar todo hoy en esta sesión, violando lo que sea. De repente el Tribunal Supremo de Justicia hasta lo pueden dejar la otra semana porque necesitan 3 convocatorias. Pero a mí me da la impresión que ellos quieren sacar todo. Nosotros vamos a mantener nuestra posición firme y allá ellos con su conciencia ante la historia, que son los que le están dando un golpe a la Constitución si violentan los requisitos que la Constitución dice de la mayoría calificada y de todos los requisitos cualitativos para nombrar un poder ciudadano, un poder judicial y el poder electoral. Diputado, también no quisiera desaprovechar la oportunidad, quisiera consultarle porque ya está cerrando el año 2014, el año 2015 es clave para el sector de oposición en el país, vienen unas elecciones claves importantes que son las parlamentarias del año 2015, quisiera saber más o menos cómo marchan los preparativos dentro de la Mesa de la Unidad Democrática. El secretario de la MUD, Jesús Chugo Torrealba, decía que antes de finalizar el año se iba a saber el método de escogencia de los candidatos que iban a medirse en las parlamentarias de 2015. Quisiera saber si ya se ha adelantado algo en torno a este tema. Yo lo que creo, Araceli, es que debe haber unidad. Con todo este cuadro de cosas, donde al gobierno se le van cerrando los escenarios internacionales e institucionales, en donde vemos nosotros la compostura de ellos dentro de la Asamblea, es una gran necedad, una gran infantilidad de la oposición si persistimos en cosas que nos desunan. Aquí lo importante es que debe haber unidad. Si hay necesidad de un circuito por resolver un problema de peso político, hacer una primaria que las hagan. Y si donde debe prevalecer el consenso en torno a personas idóneas, mujeres u hombres, ¿por qué debe haber primaria? Debe haber consenso. En el año 2010 creo que fueron 22 o 23 circuitos los que se eligieron por primaria, el resto fue por consenso y nosotros ganamos las elecciones en votos absolutos, 52%, que como el gobierno hizo antes de nosotros llegar aquí una ingeniería perversa electoral, ese porcentaje no se refleja internamente dentro de la Asamblea en el mismo número de diputados, eso es otra cosa, pero yo sí creo, y es mi llamado, unidad y tener un año 2015 lleno de fe y de disciplina y sobre todo de mucha esperanza. Yo estoy seguro, de verdad, por lo que yo detecto, yo me monto en bus, yo me monto en metro, yo visito barrios, visito comunidades en mi estado y en otros estados y yo noto un descontento para el gobierno. Eso no lo veía yo incluso hace un año. Ahorita se ha venido deteriorando la base social del gobierno, pero nosotros tenemos que aprovecharlo con un discurso político serio y sobre todo con una Asamblea Nacional que nosotros proyectemos para el próximo periodo que vaya a ser una Asamblea Nacional útil para el ciudadano. Una Asamblea Nacional cercana a los problemas económicos, sociales y políticos de la gente común y corriente. Una Asamblea Nacional desprovista de odio y de retaliación para que produzca leyes útiles, como lo decía el Libertador en su discurso de Angostura. El presidente nacional del Partido Social Cristiano Copey denunciaba lentitud en este proceso, digamos, de preparación y de logística, de organización de cara a las parlamentarias del año 2015 y él solicitaba a la Mesa de la Unidad Democrática ser declarada en emergencia. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Considera que la Mesa de la Unidad Democrática está marchando lentamente en este proceso? Porque ya, como le decía anteriormente, pues ya está cerrando el año, aún no se conocen pues cuáles son los mecanismos que va a aplicar para la designación de candidatos. ¿Cree que le alcanzará el tiempo a la MUD para prepararse de cara a estos comicios? Bueno, yo creo que sí hay un poquito de lentitud. A mí me da la impresión que están todavía en mucha conversación y yo creo que eso tiene que resolverse cuanto antes. Es decir, nosotros, la Mesa de la Unidad, ya tenemos que tener una configuración mediática y política de ser una alternativa de poder. Es decir, que nos vea la gente como un bloque compacto que va a ganar las elecciones y que va a tener el poder legislativo. Eso es muy importante. Por eso yo sí creo que si aquí lo que se oye es que de repente ellos pueden adelantar las elecciones para el mes de junio, julio. Bueno, eso es ya. Entonces nosotros no podemos estar perdiendo mucho el tiempo, sino tener ya una plataforma, mecanismos diseñados y ponernos a trabajar ya en función de quienes vayan a ser los candidatos. 6 meses pasan volando. Y sobre todo que ya el mismo presidente Maduro anunció en su última locución que él delegaba
del manejo político del gobierno Arriaza, porque él se iba a dedicar a combatir la guerra económica. Eso es que cuento de guerra económica, eso es campaña electoral. Él sabe muy bien que ahí está la cabeza de él en el sentido del prestigio electoral y político internacional. Una pérdida de él en unas elecciones parlamentarias es un cambio de juego, en el siguiente sentido, que tiene que aceptar entonces su derrota, como la aceptó Obama allá en los Estados Unidos, que perdió las elecciones parlamentarias, legislativas, pero sigue gobernando en función de la nueva realidad. Maduro tiene que entender que si aquí hay un cambio, porque pierden las elecciones parlamentarias y hay una nueva mayoría, tiene que respetar esa voluntad soberana y respetar la realidad de un nuevo poder legislativo. Hablaba usted del presidente estadounidense Barack Obama. Le pregunto también, en su condición de miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, su apreciación sobre el acercamiento que han mostrado pues Estados Unidos y Cuba al manifestar pues su total disposición a dialogar y avanzar en este proceso de diálogo que beneficie pues a ambos países. Le pregunto cuál es su apreciación al respecto. Bueno, que mira, lo acaba de decir, la importancia del diálogo. Mientras aquí el gobierno, Maduro le da una patada al diálogo, Raúl Castro y Obama tenía, el diálogo aquí fue el 9 de abril del año pasado, es decir, ya va para casi un año. Bueno, y Obama y Raúl Castro tenían conversando desde hace 18 meses, incluso cuando vivía todavía Chávez, o en esos días. Es decir, el diálogo nunca se interrumpió en los Estados Unidos, hubo gestos. Cuando las exequias de Nelson Mandela, el choque de mano entre Obama y Raúl Castro, para los que ven, son observadores de esas señales o de esos signos o de esos gestos diplomáticos, se dieron cuenta que allá había un mensaje. Pues el diálogo nunca se rompió. Es aquí en Venezuela donde el diálogo se rompe y en consecuencia existen todavía 1.700 personas a la espera de juicio. Tenemos 69 estudiantes detenidos, están los 43 personas que murieron en el primer semestre de este año producto de la violencia política, hay perseguidos políticos, está preso Baudel, está preso Leopoldo López, está preso los comisarios, los exiliados políticos, están otro diciembre afuera de su país. Bueno, entonces aquí no quieren dar un paso adelante al diálogo, y esto lo señalo porque en esas relaciones nuevas entre Cuba y los Estados Unidos liberaron espías que pudieron haber sido fusilados, que estaban condenados a muerte tanto en Cuba como en los Estados Unidos, y los liberaron. Entonces aquí en Venezuela tenemos unos señores que son más papistas que el Papa, pues, o sea, quieren ser más radicales que los radicales, y resulta que eso ya no tiene sentido en el mundo de hoy. Yo creo que ese restablecimiento de relaciones Cuba-Venezuela es el triunfo de Estados Unidos y Cuba, es el triunfo de los derechos humanos, es el triunfo de la democracia. Eso pone en evidencia que los regímenes políticos cerrados, con economías ortodoxas, no funcionan, que a la larga tienen que buscar la solución de su problema, y eso es lo que está haciendo Cuba. Los cubanos no son bobos, ellos saben muy bien que la realidad económica de Venezuela ya no les permite ser al gobierno de Maduro tan dadivoso, y tienen que buscarse alternativas, y eso es lo que yo estoy viendo allí, y ojalá allí se produzca un proceso de cambio cualitativo, que tengamos partidos políticos, que haya un parlamento plural, ojalá y eso lo veamos pronto en Cuba. Por lo pronto aquí en Venezuela ya ven cómo aplican ellos la mayoría aquí en la Asamblea, para ellos el diálogo no existe, y esa es la lucha dura que tenemos en el país, lucha que tenemos que dar los venezolanos en Venezuela. Diputado, un día después de anunciarse ese acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el presidente Barack Obama firmó la ley que sanciona a un grupo de funcionarios venezolanos involucrados en la violación de derechos humanos, tal como lo señaló la Casa Blanca. ¿Cuál es su posición al respecto sobre estas sanciones? ¿Está de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo, porque son sanciones administrativas además, y no solamente en los Estados el Congreso de la Unión y el presidente Obama que firmó el ejecútese de la ley, lo vimos también en el Parlamento Europeo hace días. O sea, el gobierno se está quedando aislado. Estas son sanciones administrativas que no están sancionando ni a todos los venezolanos, ni mucho menos es una afrenta al país nacional, es todo lo contrario. Maduro no puede estar estableciendo solidaridades automáticas y utilizando la bandera nacional para arropar a unos tipos que han delinquido internacionalmente, que cómo se justifica que puedan tener activos, cuentas millonarias en los Estados Unidos. Y además es muy importante que las autoridades norteamericanas den a conocer definitivamente la lista de esos funcionarios, y el propio Maduro tomar las medidas que tiene que tomar para aplicarle la ley aquí en Venezuela. Yo lo que sí considero es que es necesario aclararle al pueblo venezolano, estas no son sanciones contra la soberanía. Esto no se le aplica a todos los venezolanos, estos son muy puntuales, que van direccionadas a unos señores que delinquieron en cuestiones de tipo internacional. Yo quería decir esto porque en la Comisión de Política Exterior
anterior, hace 15 días, se presentó un acuerdo en rechazar la injerencia, es decir, un acuerdo por la no injerencia. Allí estuvimos todos de acuerdo, incluso yo estuve de acuerdo porque les dije, yo estoy en contra de la injerencia de cualquier signo y de cualquier país, como rechazo que ha venido aquí Daniel Ortega a insultarlo y ustedes no han dicho nada, y Daniel Ortega ha venido en su condición de presidente de un país extranjero. Pero ellos presentaron un acuerdo distinto en la Asamblea Nacional en la sesión del jueves, completamente distinto al que presentaron en la Comisión de Política Exterior, y obviamente todos por unanimidad votamos en contra de esa propuesta del gobierno. Quería aclarar eso porque de repente en algunos medios internacionales quisieron analogar dos cosas y confundir, y no es así, y le digo a los que me siguen, a los que me escuchan y a través de este medio, que sigo manteniendo la posición consecuente como la he mantenido desde que Chávez llegó al poder, porque yo sí soy de los que me he mantenido en una sola línea. Yo sí era que no he estado de los que ha brincado para allá ni para acá. Me he mantenido una sola línea, coherente en principios nacionalistas, muy venezolano y sobre todo muy consecuente con los votantes que a mí me llevaron a la Asamblea Nacional en Mérida, que son votantes muy claros. Bien, muchísimas gracias, diputado Williams Dávila, por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y que tengan una feliz Navidad. Igualmente para usted, saludos.